Fanfic. Yo en Boku no Hero Academia. Capítulo 2. Voluntad inquebrantable parte 1. Narrador tercera persona. Actualmente nos situamos 5 años después de que nuestro protagonista Jimmy, ahora conocido como Xavier por su nueva familia y hermanas, en este tiempo las cosas han transcurrido con relativa tranquilidad para nuestro prota, quien se ha concentrado en fortalecer su cuerpo y mente por medio de varios métodos de entrenamiento que conocía de sus respectivos animes, eso también incluyendo los que sabía por defecto gracias a los conocimientos y talento innato que venían con su nuevo cuerpo. Actualmente nuestro prota con solo 10 años tiene un cuerpo bastante bien formado, aunque tampoco de forma exagerada, sus músculos son levemente más grandes y definidos de lo normal, y a su vez su estatura ha aumentado exponencialmente en este tiempo. Con solo 10 años es como si nuestro prota tuviera el cuerpo de un joven de 14 años en pleno desarrollo, esto debido a los factores explicados anteriormente por su nueva compañera de aventuras mejor conocida como Aurora, siendo esta una de las hermanas del prota junto a Izuki Midoriya. En este tiempo nuestro prota ha logrado obtener una gran fuerza física capaz de rivalizar con la de un luchador profesional en plena forma, pero para desgracia de nuestro prota, esto sigue estando dentro de los parámetros del ser humano promedio, por lo cual no puede darse el lujo de permanecer en ese nivel. Ahora mismo se puede ver como Xavier se encuentra en un mini gimnasio, el cual está situado debajo de la casa Midoriya, todo esto gracias al sorprendente Quirk de su hermana Aurora, el cual consiste en manipular la materia y sus componentes a su antojo, algo bastante parecido al de cierto villano conocido como Overhaul, con la diferencia de que ésta es capaz de manipular los componentes de la materia a su antojo y no solo darles otra forma como lo hace dicho villano. Para ponerlo de forma simple, puede transformar una simple roca en un metal pesado siempre y cuando conozca los componentes tanto de la roca como el metal a la perfección para poder interferir con los mismos y producir dicho cambio, aunque claro, su Kirk se limita solo con cosas no vivas, por lo que si intentará controlar la materia de un ser humano, esto simplemente no tendría efecto como tal. Volviendo al tema. Gracias a el Kirk de Aurora y claro con el consentimiento de la señora Midoriya es que fue creado este pequeño gimnasio personal, el cual está abastecido con varias pesas e instrumentos para entrenamiento, todo esto creado a base del Kirk de Aurora, aunque claro esto no fue creado de un día para el otro, debido a que esta primero tenía que estudiar la materia de cada objeto que quería crear a base de otro, lo cual tomaba su tiempo. Se podría ver a nuestro prota, el cual ahora mismo se encontraba sentado en el suelo con los ojos cerrados y de brazos cruzados en pose de loto. No tenía camisa ni pantalones, solo portaba unos pantaloncillos negros, los cuales usaba en sus entrenamientos junto a algunas cintas atadas a sus manos y pies para evitar daños muy graves al golpear objetos demasiado duros con gran fuerza. A pesar de sus grandes esfuerzos, Xavier aún no había logrado perfeccionar o incluso aprender como tal ningún estilo de combate, todo lo que sabe es dar golpes al azar con pura fuerza bruta, lo cual a estas alturas para él es una pérdida de tiempo, pues la fuerza bruta sin técnica no sirve para nada. Teniendo esto en mente, Xavier ha intentado varios métodos de entrenamiento para aprender distintos estilos de pelea, los cuales no le han resultado hasta el momento, pero luego de varios intentos fallidos, llegó a la conclusión que para él sería más fácil replicar los movimientos y estilo de combate que quiere aprender si pudiera verlo en persona. Con esto en mente comenzó a meditar para poner a prueba lo que probablemente sea la única forma en la que pueda ver dichos movimientos, y ese método sería el entrenamiento con sombras. Hasta donde se sabe, este tipo de entrenamientos consiste en imaginar a tu oponente para luego imaginarte a ti mismo teniendo un combate con dicho oponente, dependiendo de a quién se haya imaginado, pero Xavier no podía simplemente comenzar a hacer esto sin más, necesitaba perfeccionar este método hasta el punto en el cual el entrenamiento fuera lo más realista posible, igual que cierto anime que conoce, el cual uso como base para emplear este nuevo método de entrenamiento. Luego de varias horas de una muy concentrada meditación para tener su mente clara de lo que quería imaginarse con lujos y detalles, Xavier procedió a abrir los ojos lentamente para luego casi al mismo tiempo ponerse de pie, así procedió a fijar su vista frente a él mientras fruncía levemente el ceño. Al cabo de unos segundos se podría ver como una figura bastante transparente comenzó a formarse frente al chico, la cual poco a poco fue tomando forma humana, pero no cualquier forma humana. Al cabo de unos segundos Xavier podía ver claramente como frente a él estaba parado nada más y nada menos que Hippo Makunouchi, mejor conocido como el protagonista del anime Hajime no Ippo. Xavier, esto es perfecto, veamos qué tan lejos puedo llegar con esto, diría el chico con una pequeña sonrisa en su rostro mientras miraba con entusiasmo a aquel ser frente a él totalmente salido de su imaginación.
En ese momento Hippo tomó su clásica postura de boxeo, la cual Xavier, al ver con sus propios ojos, fue capaz de imitarla a la perfección, pero antes de que siquiera pudiera reaccionar vio como Hippo se abalanzó sobre él, haciendo que Xavier reaccionara de manera algo apresurada, lanzando un derechazo directo al rostro, el cual sería fácilmente esquivado por la sombra de Hippo. Seguido de eso trataría de reaccionar lo más rápido posible para defenderse, pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera darse cuenta, ya tenía a Hippo debajo de él, y lo siguiente que sintió después de eso fue nada más y nada menos que un fuerte izquierdazo directo a su mandíbula, pero no cualquier izquierdazo. Era el mejor conocido como golpe gacela de Hippo Makunouchi, el cual dio de lleno en Xavier, haciendo que este de un momento a otro perdiera la sincronización de su cuerpo con su mente, al sentir como su cerebro se sacudía debido a aquel golpe tan letal. Lentamente y como si de un costal de papas se tratase, Xavier se desplomó al suelo al haber recibido de lleno aquel golpe tan fuerte y preciso. Esto era exactamente lo que necesitaba, una probada de la verdadera técnica proveniente del mismísimo portador de las técnicas que quería aprender, aunque bien está dicho, los grandes poderes exigen grandes sacrificios, y este era que ahora mismo Xavier está sintiendo el fuerte dolor y la desorientación de haber recibido de lleno aquel golpe tan letal viniendo del mismísimo Hippo Makunouchi. Era tal como quería, una pelea de sombras lo más real posible. Luego de un minuto casi exacto, Xavier logró recuperar algo de su conciencia. Con esto comenzó a ponerse de pie lentamente mientras se sujetaba la mandíbula con dolor, al mismo tiempo que sus piernas temblaban notoriamente. Al abrir sus ojos nuevamente, tenía la vista distorsionada, esto debido al fuerte golpe que sacudió su cerebro. Desde la perspectiva de Xavier ahora podía ver a 3 sombras de Hippo frente a él. Pero antes de que siquiera pudiera recuperarse por completo, sería sorprendido con otro movimiento muy característico de este personaje, y para su mala suerte uno de los más devastadores. Podría verse como la sombra de Hippo comenzó a balancear su cuerpo rápidamente de izquierda a derecha, y a su vez usando sus extremidades superiores y el tronco, comenzó a acumular fuerza en un lado, y antes de que siquiera le diera tiempo de bloquear, Xavier sintió de lleno la todopoderosa técnica que caracteriza bastante a este personaje, es mejor conocida como Densei Roll. Se podría ver con claridad como Xavier recibía brutalmente golpe tras golpe de izquierda a derecha de manera muy agresiva y con una fuerza demencial, todos directo al rostro, incluso llegando a hacerlo sangrar, rompiéndole la nariz, el labio, y si tenía muy mala suerte, probablemente también le habría astillado el cráneo y la mandíbula con cada poderoso golpe que recibía directo al rostro, solo para terminar su castigo con un poderoso derechazo de parte de Hippo directo a la cara de Xavier, el cual no solo caería sino que directamente sería empujado como si un camión lo hubiera atropellado, cayendo al suelo con el rostro desbaratado, mientras sangre salía de su nariz, boca, mejillas e incluso su cabeza debido a aquella combinación de golpes. Xavier. 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 Despierta, por favor. Diría una voz femenina, la cual haría que el chico ahora en el suelo semi-inconsciente abriera los ojos de golpe, así levantaría la vista para encontrarse con Aurora, la cual se notaba muy preocupada por la expresión que tenía en su rostro. Al ver a su ahora hermano tirado en el suelo y lastimado de aquella forma, rápidamente se apresuró a correr hacia él para socorrerlo, pero un fuerte sonido proveniente de donde estaba Xavier la haría detenerse en seco, mientras miraba sorprendida y a su vez muy preocupada al chico en el suelo. Xavier, quédate donde estás. No quiero que interfieras en esto. Gritaría de golpe mientras al mismo tiempo daba un fuerte puñetazo al suelo, lo cual provocó ese fuerte ruido de hace un momento. Luego de eso se podría notar como con bastante dificultad Xavier comenzó lentamente a ponerse de pie mientras limpiaba con uno de sus brazos la sangre que salía de su boca y nariz. Luego de eso tomó la misma con ambas manos y dio un fuerte jalón hacia adelante para recomponerse el tabique, el cual había sido quebrado durante aquella lluvia de poderosos y precisos golpes a su rostro. Aurora. Pero tú estás. Xavier. Estoy bien, solo no te metas. Si me detengo ahora nunca podré saber qué tan lejos estoy de alcanzar mi límite, ni tampoco qué tan cerca estoy de ser tan o incluso más fuerte que ellos. Diría el chico nuevamente interrumpiendo a su hermana, y mientras lo hacía se sonaría la nariz, viéndose como un pequeño chorro de sangre salía de sus fosas nasales. Por otro lado, la chica algo a regañadientes hizo caso a su hermano, quedándose quieta donde estaba mientras observaba con mucha preocupación el cómo se ponía de pie después de haber recibido lo que parece ser la mayor golpiza de su vida. Xavier, uff. Muy bien, listo para el segundo round.
diría aquel chico, el cual una vez logró reincorporarse rápidamente sacudió su cabeza de un lado a otro para disipar el mareo, y a su vez tomaba nuevamente una postura de boxeador idéntica a la de Makunouchi. Aquella sombra sin expresión, la cual seguía parada en guardia solo esperando a que su oponente se reincorporara, al ver que ya se había recuperado, no dudó ni por un segundo y se lanzó hacia su oponente para arremeter con otra andada de golpes sin retroceso, los cuales iban dirigidos a la cabeza y zona media del cuerpo de Xavier. Este mismo, sin apartar la vista de su oponente, comenzó a recibir aquellos fuertes golpes de frente, logrando bloquear la gran mayoría que iba dirigidos a su cabeza, pero su zona media era otra historia, puesto de que la velocidad de la sombra era tan abrumadora que no le daba tiempo de subir y bajar su guardia lo suficientemente rápido como para lograr bloquear la mayoría de golpes que iba dirigidos a dicho lugar. En ese momento se pudo ver como con un poderoso gancho derecho la sombra de Hippo destrozó por completo la defensa del chico, haciendo que sus brazos fueran mandados hacia arriba por la gran potencia de los golpes que este mismo recibía. Justo en ese momento se pudo ver como la sombra estaría a punto de arremeter nuevamente con un golpe gacela, lo cual hizo que se dibujara una pequeña sonrisa en la cara de Xavier, el cual al verlo venir y ya habiendo recibido ese golpe una vez, fue capaz de evitarlo al inclinar su cuerpo hacia atrás rápidamente junto a su cabeza, haciendo que aquel poderoso golpe pasara frente a su rostro a centímetros del mismo, pero sin lograr hacer contacto. Xavier, la misma técnica no funcionará dos veces contra mí, diría el chico para sus adentros, mientras aprovechaba la apertura recién creada gracias al hecho de que logró esquivar aquel golpe tan devastador, así que sin perder tiempo este lanzaría un poderoso gancho izquierdo directo al rostro de la sombra. Pero para su asombro y mala suerte, esta logró no solo esquivar su golpe sin mucho esfuerzo, sino que seguido de eso lanzó un poderoso derechazo, el cual iba por encima del brazo de Xavier, siendo esta nada más y nada menos que un poderoso counter, el cual nuestro prota recibió directamente al rostro, lo cual por consecuencia provocaría que la vista de Xavier se nublara a la vez que sus ojos, que por cierto son actualmente de color azul oscuro, perdieran su brillo de golpe. Aurora podría ver con preocupación cómo el cuerpo de Xavier comenzaba a caer nuevamente en cámara lenta ante sus ojos, sin poder hacer nada para evitar aquel acontecimiento. Aunque para su sorpresa esto no pasaría. Justo antes de caer al suelo, Xavier logró estirar su pierna derecha inclinándose en una rodilla manteniéndose en pie, y no solo eso sino que también para sorpresa de la única presente, este por la postura que ahora tenía fue capaz de sorprender incluso a la sombra de Hippo Makunouchi, la cual recibiría de lleno un golpe gacela de parte de Xavier directo a su mandíbula. Justo al momento de recibir tal poderoso impacto, la sombra de Hippo Makunouchi desaparecería mientras Xavier seguía en pie con una firme postura de boxeo. Aurora, Xavier, lo conseguiste. Eso fue impresionante, diría la chica muy emocionada mientras daba un gran salto de alegría en su lugar, viendo cómo Xavier fue capaz por fin de efectuar una técnica y estilo de combate que no fueran simples golpes al azar. Pero para su sorpresa, antes de que siquiera pudiera acercarse a felicitarlo, pudo ver como Xavier, el cual seguía con la postura de boxeo, comenzó a lanzar golpes al aire, siendo estos muy parecidos a los que había recibido de parte de la sombra de Hippo hace un momento, pero había algo que no andaba bien, y esto se debía a que Xavier no era ni siquiera consciente de lo que había logrado. Luego de recibir ese último golpe como tal quedó noqueado, haciendo que su mente se apagara por completo. Todo lo que quedaban eran sus instintos junto a una gran fuerza de voluntad, siendo esto lo único que lo mantenía de pie y haciéndolo capaz de usar a la perfección el estilo de combate que ahora mismo seguía efectuando al aire. Como tal estaba peleando en automático, lo cual no lo beneficiaba en lo más mínimo, puesto de que si su cerebro no recordaba el cómo fue capaz de efectuar dichos golpes cuando recuperara la conciencia, sería como si solo hubiera recibido una fuerte paliza sin nada a cambio. Aurora, al darse cuenta de esto, logrando ver que sus ojos estaban en blanco a pesar de sus movimientos, sabía claramente lo que estaba sucediendo, así que sin más esta fue rápidamente donde se encontraba el chico para así abrazarlo con fuerza por la espalda para que éste se detuviera. Aurora, Xavier, detente. Ya se terminó, ya no sigas por favor, diría la chica algo desesperada al ver cómo, a pesar de su agarre, el chico seguía boxeando al aire estando totalmente inconsciente. Aunque para su alivio, al cabo de unos segundos sus golpes irían perdiendo fuerza poco a poco hasta que sin más, dejó de golpear y se desplomó totalmente, siendo sujetado con fuerza por Aurora, así evitando que cayera de golpe al suelo. Cambio de escena. Narrador primera persona. Xavier.
En este momento me encontraba despertando luego de haber caído desmayado por aquel entrenamiento tan duro. ¿Quién diría que un simple ente salido de mi imaginación podría causarme tales daños? Ahora mismo estoy sentado en mi cama, por lo que estoy dentro de mi cuarto, mientras miraba fijamente al espejo frente a mí. En él podría ver cómo varias partes de mi rostro estaba vendado y tratado con varias curitas y gasas entre otras cosas, aunque realmente ya no me dolía tanto. Debo agradecer esto a la genética de otros luchadores en mí, la cual me ayuda a sanar sorprendentemente rápido para los estándares del humano común. Xavier, diablos. Y yo que me burlaba de Baki porque con las peleas con sombras salía lastimado a veces, cosa que no tiene ningún sentido al ser una simple sombra, pero viéndolo y sintiéndolo desde su perspectiva ahora comprendo mejor el por qué le pasaba eso. Diría para mí mismo algo frustrado, la verdad no recordaba nada luego de haber recibido ese counter tan brutal, pero por suerte pude ver y sentir de primera mano dos técnicas muy potentes a la par de varios golpes y postura correcta de boxeo. Por lo menos podré ir progresando con esto aunque no de la manera que quisiera. Pero justo en ese momento escucharía como alguien abría la puerta de mi habitación. Para mi sorpresa y a su vez algo de miedo era mi ahora madre, desde que llegué a este mundo mejor conocida como Inko Midoriya, la cual traía consigo un pequeño botiquín de primeros auxilios a la par de un almuerzo en sus manos. Inko, oh, ya despertaste Xavier, nos tenías muy preocupadas. La verdad cuando Aurora te trajo, pensé lo peor creyendo que Katsuki se había vuelto a meter contigo y estaba a punto de ir a reclamar a su casa. Diría la mujer en un ligero tono de molestia al igual que preocupación mientras se acercaba a mí con aquellas cosas en sus manos. Al estar lo suficientemente cerca la mujer procedió a sentarse a un lado mío mientras dejaba la comida en una mesita de noche y colocaba el botiquín en sus piernas. Xavier, jeje, qué bueno que no lo hiciste, no me hubiera gustado tener que volver a dislocarle el brazo a ese bastardo porque te quiera insultar o volverse a meter con Aurora o Izuki. Pero antes de que pudiera seguir hablando recibí un leve pellizco en mi mejilla junto a un jalón de la misma, haciendo que mirara a mi ahora madre a los ojos, la cual tenía ahora una leve expresión seria a la vez que algo molesta. Inko, cuida esa bocota frente a tu madre, jovencito. Xavier, ay ay ay. Ok, perdón. Diría de manera algo cómica mientras recibía aquel pellizco en mi mejilla, el cual dolía más de lo normal debido al cierto dolor que aún tenía en mi rostro, aunque este mismo ya estaba comenzando a aliviarse sorprendentemente rápido. Inko, sabes que aprecio que te preocupes por nosotras, y sé que nunca harías nada que nos perjudicara ni a mí ni a tus hermanas, pero también debes pensar en cuidarte un poco a ti mismo. Además aquella vez tú tampoco estuviste muy bien que digamos, había otras maneras de arreglar ese problema sin llegar a tal extremo. Diría la mujer en un leve tono de regaño pero a su vez algo de comprensión mientras comenzó a acariciar mi mejilla suavemente y a su vez comenzar a sacarme las vendas y curitas de mi cara lentamente. Para los curiosos sobre el pelicenizo con el brazo dislocado pues. Flashback. Narrador tercera persona. Podría verse una escena muy conocida por todos, donde se encontraban unos niños intimidando a otro, siendo uno de ellos nuestro pelicenizo favorito, mejor conocido como Katsuki Bakugou. Este venía acompañado por sus lacayos, los cuales eran un niño flacucho con un kirk que le permitía alargar sus dedos, mientras que el otro era un niño algo subido de peso con un kirk que le permitía sacar unas alas como de murciélago de su espalda. La escena se estaría repitiendo tal y como todos la recordamos, con la diferencia de que en vez de ser nuestro peliverde favorito, que en paz descanse, la que se encontraba protegiendo al niño no solo era Izuki Midoriya, la cual por si se lo preguntan su kirk es piroquinesis, o sea la capacidad de manipular a la vez que generar fuego a su antojo. Volviendo a la escena donde no solo se encontraba ella sino que también estaba Aurora a un lado, las cuales tenían una expresión molesta en sus rostros mientras miraban con firmeza a aquel pelicenizo frente a ellas. Bakugou, ¿y ustedes qué creen que hacen? Apártense de mi camino si no quieren que las mande a volar por los aires. Diría el niño con aires de grandeza mientras chocaba su puño contra la palma de su mano, generando una pequeña explosión entre estas. Al mismo tiempo que hacía esto, los niños detrás de él comenzaron a hacer uso de sus quirks, viéndose como uno estiraba sus dedos, mientras que el otro dejaba ver sus alas y comenzaba a volar levemente sobre el suelo. Izuki, ya déjalo Katsuki, este pobre chico no te ha hecho nada, es más incluso te admira por tu increíble kirk y así se lo pagas. Aurora, así es, el tener ese kirk no te da el derecho de pisotear a quienes crees que están por debajo de ti, así que si quieres hacerle algo, tendrás que pasar sobre nosotras primero.
dirían ambas niñas seriamente a la vez que activaban sus respectivos quirks, viéndose como Aurora tocó el suelo formando a base de una barra de piedra sólida la cual sostendría en sus manos con firmeza. Por otro lado, Izuki comenzó a expulsar pequeñas llamas verdes las cuales salían de sus brazos y piernas de forma muy leve. Bakugou, cierren la boca, ese idiota no es más que un inútil Deku igual que el tonto de tu hermano, diría el niño con gran arrogancia mientras miraba fijamente a Izuki haciendo que ésta sintiera un fuerte dolor en su pecho al oír cómo hablaban de su difunto hermano, lo cual la desconcentró levemente, lo que haría que por consecuencia dejara de usar su Kirk por un breve momento. Pero esto sería más que suficiente para darle tiempo a aquel niño de dedos largos para abalanzarse contra ella. Esta al ver aquello estaba a punto de interferir volviendo a activar su Kirk, pero la distancia entre ambos ya era demasiado corta, por lo cual no le daría tiempo a esquivar al chico. Al mismo tiempo Aurora trató de interferir, pero tendría que detenerse al tener frente a ella a aquel niño con alas de murciélago, el cual se aproximó volando hacia ella a gran velocidad casi sin darle tiempo a reaccionar. En ese momento las cosas se podrían ver en cámara lenta y la verdad es que la situación no era para nada favorable para nuestras chicas presentes. Pero justo antes de que cualquiera de los dos hiciera contacto con alguna de las niñas presentes, se pudo ver como aquel chico con alas de murciélago salía disparado hacia su compañero de dedos largos, chocando contra el mismo haciendo que ambos cayeran al suelo uno sobre otro. Las niñas e incluso Bakugou y el niño, al cual molestaban, quedarían con los ojos bien abiertos al ver aquel acontecimiento tan inesperado, solo para luego girar lentamente su vista para ver a un niño pelirrojo de ojos azul oscuro el cual tenía su puño extendido, dando a entender que él había sido el causante de dicho acontecimiento. Xavier, me voy por 5 minutos a comprar algo para comer. ¿Y cuando regreso qué encuentro? ¿A un par de idiotas tratando de golpear a mis hermanas? ¿O no? No en mi guardia, cabrones. Diría eso último en un tono algo más elevado mientras fruncía el ceño y miraba fijamente con un enojo muy notorio a los chicos que habían intentado hacerle daño a sus hermanas, y mientras lo hacía que todavía tenía una lata de algún tipo de refresco en su mano, la cual en ese momento procedió a aplastar lentamente con una de sus manos por el enojo, haciendo que esta misma explotara por la presión, mientras aquel líquido se derramaba en el suelo al igual que salpicaba un poco en la cara del niño, dándole un aspecto aún más atemorizante de lo que ya era de por sí. En ese momento ambos niños, los cuales, a pesar de ser lanzados con tal fuerza, seguían conscientes, verían a aquel niño recién llegado. Para sus ojos verían frente a ellos a un enorme gigante con una enorme aura roja emanando de su cuerpo mientras sus ojos azul oscuro brillaban con intensidad. Esto haría que ambos niños soltaran un fuerte grito del susto y casi al mismo tiempo saldrían corriendo abandonando a Katsuki, el cual al ver aquello solo pudo chasquear la lengua mientras llamaba cobardes a sus acompañantes por lo bajo. Aurora. Xavier, eres tú. Xavier, pues ¿quién más si no? No me digas que ahora te olvidaste de mi existencia, diría el niño mientras suavizaba su fuerte mirada de golpe, viéndose ahora como un niño inofensivo cualquiera, lo cual sorprendería bastante a todos los presentes, esto debido a que como los que se habían ido, ellos también lograron ver un aspecto diferente en el chico hace un momento. Aurora. Ah, no, olvídalo. Supongo que solo me confundí porque pensé que tardarías más ya que dijiste que habías ido a comer algo. Xavier, ¿y si eso hice? ¿No ves que tengo? Bueno, tenía una gaseosa que les iba a dar para que compartieran, pero supongo que ya no, diría aquel niño mientras veía en su mano aquella lata toda aplastada, la cual procedió a lanzar a un cesto de basura. Luego de eso se pudo ver como él mismo caminó lentamente hacia el niño que estaba siendo abusado hace un momento para agacharse frente al mismo, el cual estaba de rodillas en el piso mientras se sujetaba su brazo lastimado. El niño al ver al recién llegado frente a él se asustó un poco debido a lo acontecido anteriormente. Pero para su sorpresa el niño frente a él simplemente extendió una de sus manos hacia él aparentemente en ayuda. Xavier, ¿todo bien, amigo? ¿Te duele mucho? Diría el niño con un ligero tono de preocupación en su voz mientras aún seguía con su mano extendida con la intención de ayudar al niño a levantarse. Este al notar tal acto al cabo de unos segundos saldría de su lag mental para así tomar la mano de aquel chico, el cual procedió a ayudarlo a ponerse de pie. Un poco, diría aquel niño un tanto nervioso, agachando la mirada bastante avergonzado aparentemente. Xavier, levanta la cabeza, compadre, no tienes por qué sentir vergüenza de nada de esto. Dime cuál es tu nombre. ¿Cómo es que tú
Diría el niño bastante sorprendido por el cómo aquel niño frente a él se había dado cuenta tan fácilmente de que estaba avergonzado. Pero al levantar la mirada para verlo con asombro, simplemente pudo ver una pequeña sonrisa en el rostro del niño frente a él, lo cual lo llenó de cierta calma frente a aquel momento tan malo. Mi nombre es Yazuro Kawaki. Es un placer. Diría aquel niño ahora mejor conocido como Kawaki, el cual casi al mismo tiempo hizo una pequeña reverencia al niño frente a él en señal de respeto por alguna razón que ni siquiera él mismo terminaba de entender. Xavier, tranqui amigo, eso no es necesario. Yo soy Midoriya Xavier. Ahora serías tan amable de ir a la casa de ese pelicenizo de allí y llamar a su madre para que venga a retener a su perro pirotécnico. De paso, si conoces a la señora Midoriya, te agradecería que la llamaras también. Kawaki. Pero él. Diría el niño viendo con bastante miedo al rubio explosivo, el cual se veía bastante molesto por el hecho de que hace un buen rato estaba siendo ignorado por todos los presentes. Xavier, ignóralo, yo me encargo de él, tú ve a hacer lo que te pido por favor. Diría algo serio, lo cual sorprendió al niño, el cual pudo ver cómo aquel niño frente a él se daba la vuelta dándole la espalda. Desde esa perspectiva el niño pudo ver nuevamente cómo aquel niño repentinamente crecía enormemente y una leve aura de color rojo emanaba de su cuerpo, aunque claro, esto solo estaba en su imaginación debido a la fuerte presencia que desprendía aquel niño. Luego de ver eso, el niño sin más saldría corriendo a hacer lo pedido por Xavier. Mientras tanto, con él mismo se podría ver cómo este caminaba lentamente pasando por en medio de sus hermanas, las cuales, al verlo directamente, podrían notar como para sus ojos tenía el mismo aspecto de gigante nuevamente. Izuki, ¿cómo es posible que Oni-chan imponga tanta presión con solo su presencia? Es como si fuera alguna especie de monstruo gigante, pero se supone que es Kirkles, por lo que es imposible que la causa sea por eso. Es increíble, pero también da mucho miedo. Diría la niña para sus adentros, la cual junto a Aurora, que también veía a su hermano mientras desactivaban ambas sus respectivos quirks. Xavier, muy bien, a ti hay que hablarte claro y fuerte para que entiendas. Así que te voy a dar dos opciones, pequeño bastardo. 1. Puedes irte y hacemos como que nada de esto pasó. 2. Puedes quedarte y afrontar tu castigo por tus acciones. Diría aquel chico en un tono de voz de ultratumba, haciendo que el mismo Bakugou sintiera un ligero pero bastante notorio escalofrío recorrer por todo su cuerpo rápidamente. Pero al cabo de unos segundos aquel pelicenizo con todo y sus aires de grandeza nuevamente comenzó a reír levemente mientras se preparaba, poniendo ambas manos con las palmas abiertas detrás de él. Bakugou, ¿y tú qué crees que puedes hacerme? Solo eres un Kirkles insignificante, una simple basura en el camino. Diría aquel niño con una sonrisa despiadada dibujándose en su rostro. Luego de eso se pudo ver como a una gran velocidad aquel niño pelicenizo se impulsó hacia el chico frente a él usando las explosiones que salían de las palmas de sus manos para ganar aún más velocidad. Una vez frente al chico, este procedió a lanzar su derecha cargada hacia el frente teniendo la palma abierta, así antes de que cualquiera pudiera reaccionar. Izuki y Aurora contemplaron con gran preocupación en sus rostros como Xavier recibía aquella fuerte explosión directamente a quemarropa. Viéndose como el humo de la misma comenzó a expandirse cubriendo por completo al chico frente al musulmán, el cual simplemente tendría una sonrisa despiadada al pensar que con eso ya habría terminado con la molestia. Pero para sorpresa y tal vez horror de los presentes, vieron como una mano salió de la nube de humo, la cual en un rápido movimiento tomaría a Bakugou del rostro con fuerza, solo para acto seguido jalarlo y seguidamente estrellarlo fuertemente contra el suelo, haciendo que directamente la nuca del pelicenizo chocara fuertemente contra el duro suelo, haciendo que este viera todo oscuro por un par de segundos, debido a la desorientación que ese golpe le provocó. Mientras podría verse que al disiparse el humo Xavier seguía ahí, pero lejos de estar bien, al recibir aquella explosión directo al cuerpo, había recibido varias quemaduras por toda su cara, pecho y brazos al mismo tiempo que su camisa había sido totalmente destrozada por aquel ataque. Estas quemaduras podrían verse claramente al igual que su piel pelada, lo cual al chico le dolía como el mismo infierno, pero forzando su cuerpo al límite, fue capaz de eliminar el dolor por unos momentos para así contraatacar de aquella forma tan brutal. Antes de que Bakugou fuera capaz de reaccionar ante aquel acto, lo cual estaba a punto, debido a que extendió una de sus manos, aún teniendo su vista nublada, pensó en lanzar una poderosa explosión hacia aquel chico, el cual sabía que seguía frente a él.
Pero para su desgracia, antes de que siquiera pudiera comenzar a cargar su ataque, Xavier tomó rápidamente la muñeca del musulmán, cambiando su palma de dirección, haciendo que la explosión que estaba cargando fuera dirigida al otro brazo y zona media del mismo, a lo cual el pelicenizo respondería con un fuerte quejido de dolor al haber recibido una de sus propias explosiones a quemarropa. Pero lejos de terminar, el cuerpo de Bakugou sería tomado como un trapo por Xavier, el cual le dio la vuelta rápidamente mientras aún sujetaba el brazo del musulmán fuertemente. Xavier, luego no digas que no te lo advertí. Diría él mismo para luego ver cómo este comenzó a mover lentamente el brazo del musulmán a una dirección contraria, solo para que luego de un segundo exacto se escuchara un fuerte sonido. Luego de aquel grito tan desgarrador, el cual vendría de parte de Bakugou, quien en este momento seguía de cara al suelo, se podría ver como Xavier aún seguía sobre este sujetando su brazo fuertemente, aunque algo preocupante era que se podría notar claramente como el brazo del pelicenizo estaba apuntando hacia una dirección equivocada. Esto se debía a que Xavier había girado el brazo del niño con tal fuerza y hasta tal punto que él mismo fue movido de su lugar original, o sea, acababa de dislocar totalmente el brazo del pelicenizo. Luego de haber dejado inutilizado ambos brazos del niño, Xavier simplemente procedió a quitarse de encima del pelicenizo para así comenzar a caminar hacia sus hermanas, mientras este mismo apretaba con algo de fuerza los dientes, no por odio, no por molestia, sino por el ardiente dolor que sentía al haber recibido de lleno una de las explosiones de aquella rubia oxigenada. Luego de ese acontecimiento no es muy difícil imaginar lo que sucedió después. Las madres de los respectivos niños llegarían al lugar gracias a Kawaki, cada una se preocupó por sus hijos y debido a que los niños presentes contaron lo que sucedió, eso incluyendo al niño acosado por el pelicenizo, a la madre del mismo se le fue imposible reclamar en contra del estado en el cual se encontraba su hijo, y en lugar de eso fue la matriarca Midoriya la que estalló en completa furia hacia su compañera madre, reclamándole del cómo era posible que dejara que su hijo siguiera siendo Azi, ya había perdido a uno de sus hijos por culpa de esta clase de tratos y no iba a permitir por nada del mundo que esto volviera a suceder. Ella protegería a sus cachorros a capa y espada, pasará lo que pasará sin importarle quién estuviera enfrente. Por suerte todo quedó en un acuerdo en el cual ambos niños no volverían a tener contacto entre sí y a su vez de inmediato ambos junto al niño abusado serían llevados al hospital para tratar sus respectivas heridas. Fin de flashback. Narración primera persona. Xavier, lo sé, créeme que tengo claro que lo que hice no estuvo bien, pero ponte en mis zapatos, mamá. Soy un Kirkles que no tiene cómo defenderse de personas como Katsuki, no puedo simplemente dejar que me pisoteen a su antojo solo porque quieren y pueden. Y mucho menos si se trata de defender a alguien importante para mí. Diría algo molesto y a su vez levemente frustrado, mientras apretaba con fuerza mis rodillas con mis manos con algo de impotencia. Mientras decía aquello, la ahora mejor conocida como mi madre habría terminado de quitarme los vendajes y para su sorpresa ya no tenía ninguna herida abierta por ningún lado de mi cara, pero aún así, para asegurarse de que no fuera a abrirse ninguna de repente o algo por el estilo, simplemente me limpio el rostro con algo de alcohol para luego poner pequeñas curitas en mis mejillas y cabeza donde antes tenía algunas heridas abiertas. Inko, ay mi niño, créeme que te entiendo muy bien. Por eso no puedo pedirte que dejes de entrenar de esta forma, pues sé muy bien que no lo haces solo por ti, también lo haces por nosotras. Lo único que te pido es que tengas más cuidado, siempre que puedas evitar algo hazlo, pero cuando no se te sea posible y debas actuar de esa manera, pues entonces trata de ser un poco menos brusco. Diría la madre algo preocupada pero a la vez comprensiva mientras terminaba de ponerme aquellas curitas. Ella era bastante consciente de que a mí no me pesaría la mano para dejar totalmente incapacitado a mi atacante u oponente dependiendo de la situación y temía por las consecuencias que eso pudiera traerme. Xavier, eso es lo difícil, mamá, no puedo simplemente contenerme. Ellos no se contienen al usar sus quirks contra un Kirkles, así que yo tampoco puedo contenerme en sacar ventaja de que me vean como alguien indefenso. Voy a demostrarle a esta maldita sociedad de lo que yo, Midoriya Xavier de un simple Kirkles, está hecho de verdad. Voy a dejar una gran huella en este mundo. Y una vez hecho eso haré que ustedes se sientan orgullosas de mí. Diría con gran determinación, notándose tanto en mis palabras como en mi rostro mientras apretaba con fuerza mis puños. Pero justo en ese momento sentiría una suave caricia en mi mejilla de parte de Inko, la cual simplemente sonreía levemente mientras acariciaba suavemente mi mejilla. Inko, ¿pero qué tonterías dices?
Yo siempre he estado y siempre estaré orgullosa de ti, y tus hermanas también. Después de todo, nosotras sabemos que tú lograrás grandes cosas, no necesitas demostrarnos nada. Porque después de todo, nosotras sabemos que tú siempre has sido, serás y eres alguien increíble. Diría la mujer dulcemente mientras seguía acariciando suavemente mi mejilla. En ese momento no pude evitar comenzar a soltar unas cuantas lágrimas, esto se debía a que nunca pude escuchar palabras como esa salir de la boca de mi madre o padre en mi otra vida. De la única que pude oírlo fue de mi abuela, pero siempre quise oír cosas así salir de la boca de mis padres, y el poder escucharlo de mi ahora madre no solo me llenaba de alegría sino también de melancolía y algo de tristeza al recordar a la persona más importante en mi otra vida. La cual siempre confío y siempre confiará en mí. Xavier. Muchas gracias, mamá. Te quiero. Diría aún con varias lágrimas las cuales no podría evitar dejar escapar de mis ojos. Nunca antes pude sentir algo así, el verdadero amor de una madre apoyando a su hijo, fue tanto el sentimiento que no pude evitar tomar a Inko entre mis brazos, dándole un fuerte abrazo aunque claro sin llegar a lastimarla gravemente. Inko, yo también te quiero mi niño, no tienes por qué llorar por algo así y anda. Diría Inko, la cual correspondería el fuerte abrazo para luego separarse y con un pañuelo que sacó de Dios sabe dónde comenzó a secar lentamente las lágrimas que aún había en mi rostro aunque ya había parado de llorar hace un momento. Inko, téncome esto para que recuperes fuerzas. Sabes, ya que estás aprendiendo a defenderte y como aún eres principiante, ¿no has considerado en usar equipo protector? Como el que usan los boxeadores novatos en el rostro para evitar daños muy graves. Así mientras aprendes evitarás causarte tanto daño. Diría esta mientras luego de limpiar mis lágrimas tomó la comida que dejó en la mesita de noche y procedió a dármela y casi de inmediato comenzaría a comer rápidamente puesto de que aquel entrenamiento por mucho que me apaleara me había abierto mucho el apetito. Eso sumado a que mi metabolismo en este cuerpo era bastante más elevado de lo normal, supongo que eso se deberá a la genética de tantos luchadores en mi cuerpo. Xavier, ahora que lo mencionas, creo que debí haberle pedido algo hacia Aurora antes de comenzar con ese entrenamiento tan duro. Pero no te preocupes, luego de esto enseguida voy a pedirle que me haga algo similar. Diría mientras devoraba rápidamente el plato de comida que me había dado mi madre para luego extenderlo hacia ella mientras sonreía levemente. Xavier, ¿puedo pedir otra ronda? Jeje. Inko, por supuesto. Pero para eso debes darte un baño y bajar a la mesa, las chicas están preocupadas porque creen que sigues inconsciente así que será mejor si dejas que te vean para que se calmen. Diría la madre dulcemente mientras tomaba mi plato y el botiquín para luego levantarse y dirigirse hacia la puerta de salida y seguidamente hacia la cocina. Xavier, al toque mi reina. Diría muy animado mientras me ponía de pie para luego ir directamente al baño. Narrador tercera persona. Una semana después. Se podría ver nuevamente a Xavier del cual se encontraba en su lugar de entrenamiento habitual debajo de su casa, solo que en este momento él estaba haciendo uso de un protector bucal tanto como de un casco acolchado y para terminar un par de guantes de box color negro. Este se encontraba practicando algunos golpes al aire tratando de perfeccionar lo más posible los movimientos básicos del boxeo para luego pasar a cosas más complicadas tales como el golpe gacela o el counter los cuales no había logrado ejecutar perfectamente hasta el momento. En esta semana Xavier se había vuelto a enfrentar una que otra vez a la sombra de Ippomaku no Uchi para así pulir aún más su estilo de combate. Dichos enfrentamientos siempre terminaron en una derrota por parte de Xavier, pero de lo que estaba seguro era de que entre más tiempo pasaba entrenando de esta forma sus habilidades tales como fuerza, velocidad, agilidad, reflejos entre otras tantas aumentaban considerablemente, lo cual lo motivaba a seguir adelante con este método. Al cabo de unas cuantas horas de su entrenamiento matutino el chico procedió a quitarse la protección que tenía puesta junto a los guantes para guardarlos, una vez hecho esto se dispuso a subir a su casa donde se encontraban sus hermanas y madre aparentemente esperándolo ya que Aurora tenía una botella de agua en su mano mientras que Izuki tenía en la suya una toalla blanca. Por otra parte Inko tenía un botiquín en sus manos pero al ver que su hijo no estaba herido se alivió y procedió a dejar el mismo guardado en caso de alguna emergencia. Aurora, ¿cómo te fue en el entrenamiento de hoy? Diría la chica mientras le cedía la botella de agua a su hermano el cual sin dudar la tomó y comenzó a beber de la misma algo apresuradamente hasta terminar por acabársela por completo de golpe. Xavier, bastante tranquilo.
Solo estuve repasando golpes y puliendo mi técnica, por el momento lo mejor será centrarme en una cosa y cuando ya tenga experiencia suficiente comenzar con otra. Diría el chico para luego dirigirse donde se encontraba su otra hermana para así tomar la toalla que esta misma le ofrecía con la cual procedió a limpiar su sudor tanto de su cara como de su pecho. Izuki, es un alivio, sabes que no debes exigirte demasiado, jeje. Diría la chica un poco ruborizada luego de cederle la toalla a su hermano, luego de eso casi al instante voltearía la mirada para no ver fijamente al mismo, pues en este momento como acaba de llegar de su entrenamiento podría verse claramente su cuerpo bien marcado como dicho anteriormente este tenía una condición física muy buena, viéndose sus músculos sorprendentemente resaltantes y definidos por todo su cuerpo, aunque sin llegar a ser algo exagerado. Además como apenas salía de entrenar aún llevaba puesto solo sus shorts de entrenamiento por lo que su pecho estaba al descubierto dejando ver claramente todo esto. Xavier, bueno desde aquellas veces aprendí a reconocer mejor mis límites, y no le haría bien a mi cuerpo el exigirme más de la cuenta, además de que tampoco quiero preocuparlas mucho a ustedes. Diría luego de limpiarse el sudor dejando la toalla en su hombro. Inko, vaya. Parece que olvidé comprar algunas especias para poder sazonar el pollo para la tarde. Diría la mujer desde la cocina mientras revisaba su alacena aparentemente buscando lo ya mencionado sin éxito alguno al parecer. Xavier, si quieres puedo ir a comprarlas yo. No tardó nada, iré a la tienda de aquí mismo. Diría Xavier, del cual logró escuchar a su madre desde la sala de estar para así acercarse a donde se encontraba mientras decía aquello sorprendiendo un poco a su madre puesto de que aquello no lo dijo en voz alta por lo que no pensó que su hijo la escucharía. Inko, oh. No te preocupes Xavier, puedo ir yo misma, debes estar cansado por tu entrenamiento, mejor ve a reposar un rato. Xavier, tranquila, estoy bien, hoy no hice casi nada, además ya entré en calor y me hará bien salir a caminar un rato para relajarme. Diría el chico insistiendo a su madre, la cual luego de pensarlo por un momento, simplemente dejaría escapar un pequeño suspiro para luego sacar de su bolsillo algo de dinero. Luego de eso tomó una hojita de una agenda suya y escribió en la misma lo que necesitaba para luego darle ambas cosas a su hijo. Inko, aquí tienes, pero antes ve a darte un baño y cambiarte. Si tienes algún problema porque te digan que eres menor de edad solo vuelve y ya iré yo a comprarlo. Xavier, jeje, no es que me sienta orgulloso de eso ni nada mamá, pero ¿acaso me has visto? A pesar de solo tener 10 aparento unos 14 o 15 fácilmente, dudo que noten que soy menor de edad a menos que yo mismo se los diga. Diría el chico bastante confiado en su estatura y cuerpo más desarrollado de lo normal para un chico de su edad. Inko, bueno, supongo que tienes razón, en todo caso ve con cuidado de todos modos, ya sabes lo peligrosa que puede ser esta ciudad con tantos héroes y villanos por ahí. Xavier, ya sé, si veo a alguno salgo corriendo como alma que lleva el diablo, no te preocupes. Aurora, si quieres yo puedo acompañarte. Izuki, hey, yo también quiero. Dirían ambas chicas muy animadas apareciendo de repente detrás del chico, a lo cual este al instante respondería negando con la cabeza lentamente. Xavier, será mejor que se queden aquí y ayude a mamá. Además Aurora, aún tienes que hacer aquel favor que te pedí, ¿recuerdas? Aurora, oh, cierto, casi lo olvido. Bueno, entonces suerte en el camino. Diría para luego irse corriendo rápidamente hacia su habitación mientras tenía una sonrisita de oreja a oreja, lo cual confundiría levemente a Izuki tanto como a Inko. Izuki, oye Oni-chan, ¿qué fue lo que le pediste? Preguntaría curiosa la peliverde mientras veía a su hermano con aquella misma curiosidad reflejada en su rostro. Xavier, eso es un secreto. Pero para que no te mates mucho adivinando te diré que es algo que tiene que ver con su Kyok. Izuki, no es justo. Aurora puede hacer prácticamente cualquier cosa usando su Kyok. Diría la peliverde mientras hacía un tierno puchero puesto de que no pudo obtener una respuesta clara de su hermano, a lo que él mismo al ver aquella reacción simplemente sonreiría levemente mientras le alborotaba aquella melena rizada a la peliverde. Xavier, agua, qué linda cuando hace pucheros la niña, jeje. Pero no te preocupes, cuando vuelva te lo mostraré, de seguro ya estará listo para ese momento. Diría el chico causando un pequeño rubor de parte de su hermanita al escuchar cómo la había llamado para luego rápidamente ir a darse un baño y cambiarse por algo más casual, siendo una simple camiseta blanca junto a unos pantalones largos color azul y por último unas zapatillas deportivas color negro y gris. Una vez hecho esto, el chico, tomando el dinero y la lista que su madre le había dado, procedió a despedirse de ella y sus hermanas para luego salir de casa rumbo hacia la tienda pequeña más cercana.
Pero para su mala suerte todas las tiendas pequeñas a las que iba, por extraño que pareciera, ninguna de ellas tenía las especias que este tenía anotadas en la lista que le dio su madre. Debido a que no quería llegar a casa con las manos vacías, este pensó en ir al supermercado grande que quedaba algo lejos de allí, pero el problema era que si iba allí tardaría más de la cuenta y haría que tanto su madre como sus hermanas se preocuparan por su ausencia, aunque claro, eso hasta que recordó que era mucho más rápido de lo que incluso él mismo creía, así que simplemente se colocó en posición, solo para un segundo después salir disparado a gran velocidad pareciendo un corredor olímpico. Esto en cierta forma también era bueno para él debido a que podría poner a prueba su resistencia. Después de todo, desde que comenzó a entrenar su cuerpo nunca ha llevado a cabo ningún entrenamiento relacionado con esta, o al menos no uno especializado como el resto, que sí estuvo especializado en mejorar su técnica, fuerza, reflejos y demás. Para su suerte, en cuestión de 2 minutos exactos logró llegar a aquel supermercado casi sin cansarse totalmente, por lo que tenía claro que su resistencia en sí no era tan mala como pensaba. Una vez allí se dispuso a entrar para buscar las especias que estaban en la lista. Esto no sería muy complicado y realmente no tomaría mucho tiempo, pero hubo algo que lo distrajo y a su vez sorprendió enormemente. Xavier pudo ver cómo al doblar en un pasillo se encontraban 2 chicos y una chica bastante familiares para él. La chica tenía una larga cabellera de color azul claro y ojos del mismo color, mientras que uno de los chicos era rubio de ojos azules como canicas, mientras que el otro era de cabello de alguna tonalidad de azul junto a unos ojos de color negro acompañado de una mirada algo cansada. Eran nada más y nada menos que los futuros 3 grandes de la UA. Pero antes de que pudiera meter la pata, Xavier desvió rápidamente la mirada y comenzó a caminar tranquilamente hacia otro lado. Y menos mal que lo hizo, ya que en ese momento la chica peliazul había volteado la mirada hacia su dirección, pero para ese momento él ya se estaba alejando sin dar sospecha alguna. Xavier, diablos, eso estuvo muy cerca. No pensé que me encontraría con ellos aquí, pero bueno, solo debo ignorarlos. Después de todo ya llegará el momento y el lugar para conocerlos. Este no es el momento ni el lugar, diría el chico mientras procedía a seguir buscando aquel encargo para su madre. Pero como si de una cruel broma del destino se tratase, justo cuando este tenía las especias a la mano y procedió a retirarse, al voltear, se encontró de cara con unos ojos azules y una mirada curiosa la cual reconoció al instante. «Hola», diría aquella chica peliazul estando muy pegada al rostro de Xavier, lo que haría que este se espantara por el repentino susto que se llevó, dando un leve brinco, pero al mismo tiempo soltando todas las especias que había recogido anteriormente, las cuales volaron por los aires por unos cuantos segundos. Pero antes de que pudieran caer al suelo, Xavier ágilmente tomó postura de combate y comenzó a tomar todas y cada una de las bolsitas de especias antes de que cualquiera cayera al suelo, tomándolas todas con una de sus manos, aunque más bien parecía como si hubiera dado varios golpes rápidamente al aire. Xavier, joder, eso estuvo cerca. Y por la puta madre, casi me da un infarto, diría el chico sosteniendo su pecho, usando una de sus manos con algo de fuerza, tratando de calmar su corazón, el cual latía tan rápido que parecía que saldría disparado de su pecho en cualquier momento. Wow. Eso fue increíble, atrapaste todas y cada una de esas especias como si estuvieras dando golpes al aire. ¿Cómo lo hiciste? ¿Entrenas muy seguido? ¿Acaso eres boxeador? Tu postura se me hizo muy parecida a la de uno. ¿Eres un novato? ¿O acaso ya has tenido alguna pelea? Esas y muchas otras preguntas serían las que estaría haciendo la chica peliazul, a lo cual Xavier no era capaz de asimilar ni siquiera una de ellas cuando ya tenía otras 3 encima. Debido a esto, el chico entró en un estado de confusión, viéndose como sus ojos se volvían en espiral a la vez que rogaba internamente que algo o alguien lo salvara de aquel interrogatorio en el cual ni siquiera quiso meterse en primer lugar. Y como si sus plegarias fueran escuchadas, se pudo ver como un chico rubio aparecía de la nada tapándole la boca a la chica, haciendo que ésta se callara de golpe. Ya es suficiente, Nejire, ¿no crees que es de mala educación interrogar a alguien sin siquiera presentarte antes? Diría el rubio sonriente para luego soltar a su aparente amiga, la cual al darse cuenta de lo que había hecho se ruborizaría levemente al mismo tiempo que se rascaba levemente la mejilla. Nejire. Jiji, si tienes razón, Mirio. Mucho gusto, soy Ado Nejire. Es un placer conocerte, diría la peliazul, ahora mejor conocida como Nejire, la cual sonreía levemente mientras hacía una pequeña reverencia en forma de saludo. Chicos, no es por molestar, pero creo que ya no puede escucharlos, diría aquel chico peliazul con la voz algo apagada, mientras señalaba titubeante al chico pelirrojo frente a ellos.
Cuando todos lo vieron podrían notar que este tenía la mirada perdida mientras sus ojos estaban en espiral como si se le hubieran cruzado los cables, esto seguramente debido a tantas preguntas, lo cual lo confundió ya que mientras pensaba en una respuesta tenía otra pregunta encima de esa y al pensar en otra respuesta tenía otra pregunta encima y así sucesivamente. Mirio, oh, no se preocupen, sé exactamente lo que debo hacer. Diría el rubio sonriente mientras se ponía frente al chico pelirrojo. Espera Mirio, ¿no crees que sería de mala educación hacer eso? Diría el chico peliazul algo nervioso mientras veía a su compañero, aparentemente sabiendo lo que este tenía pensado hacer. Mirio, no te preocupes Tamaki, estoy seguro de que no le importará, además sería cruel dejarlo en ese estado. Diría el rubio para acto seguido, preparar su mano abierta y en alto solo para un segundo después escucharse un fuerte sonido. Xavier, ouch, joder hermano, tienes esa mano pesada. Pero te lo agradezco, necesitaba eso. Diría Xavier del cual acaba de recibir una fuerte cachetada de parte de Mirio, lo cual logró sacarlo de su mini tranceolag mental. Mirio, no hay de qué, y disculpa a mi amiga, a veces puede llegar a ser muy curiosa y algo metiche jeje. Nejire, oye puedo oírte ¿sabes? Diría a Peliazul haciendo un leve puchero de molestia mientras fruncía levemente el ceño y miraba a su amigo. Xavier, no te preocupes estoy bien nomás me agarro de sorpresa. Además no me pasa todos los días que una chica linda se interesa tanto en mí y menos que me haga tantas preguntas rompiendo de manera brutal mi espacio personal. Diría el chico con un leve rubor en sus mejillas, mientras recordaba que esta estaba ridículamente cerca de él hace unos momentos. Mientras que con Nejire podría verse cómo está, se había ruborizado muy notoriamente tanto por recordar el cómo casi acosó al chico como también por escuchar lo que este le había dicho. Nejire, jeje, lo siento mucho, la verdad me dejé llevar mucho esta vez. Diría la chica algo apenada mientras se rascaba la mejilla levemente aún con un leve rubor presente en sus mejillas. Xavier, no te preocupes, la verdad no tenía problema en contestar. La cosa es que fueron demasiadas preguntas muy rápido como para asimilar todo de golpe. Mirio, si ya me imagino conociendo a Nejire jeje. Por cierto es un placer, mi nombre es Togata Mirio. Y por último este de aquí es nuestro amigo. Diría el rubio mientras sonreía más de lo normal con una leve risita escapándose de su boca. No lo digas. Diría el chico peliazul algo fastidiado y a su vez levemente molesto al escuchar lo que su amigo estaba a punto de decir. Mirio, Sasuke Uchiha. Ah, lo hiciste, es todo, me voy de aquí. Diría el chico bastante fastidiado y a la vez deprimido comenzando a marcharse del lugar, lo cual no lograría pues sería detenido por Nejire la cual lo tomó de su camisa mientras también reía levemente por aquello dicho por Mirio. Mirio, jajaja, tranquilo solo era una broma, además debes admitir que te pareces un poco a él. Yo no soy un emo vengador. Diría el chico peliazul con una leve aura deprimida emanando de su cuerpo lo cual haría que nuestro pelirrojo frente a aquellos tres chicos soltara una leve carcajada por el teatrito que se armó en un momento. Mirio, jajaja, pero ya en serio. Este de aquí es Amahiki Tamaki, solo que es algo tímido y reservado. Xavier, si eso puedo notarlo. Diría el chico mientras tapaba levemente su boca tratando de no seguir riendo ya que la verdad podría ser algo pesado y molesto para el que había recibido la broma. Xavier, bueno es un placer conocerlos a los tres, pero la verdad es que en este momento cargo algo de prisa, ya que mi madre no sabe que estoy en este supermercado, pero tuve que venir ya que no había especias de las que buscaba en las tiendas pequeñas. Así que lamento decirles que por el momento debo decir adiós para evitar que me caiga la chancla encima. Diría el chico algo nervioso mientras rascaba su mejilla recordando lo estricta que puede llegar a ser su madre, y la verdad no tenía muchas ganas de verla enojada. En ese pequeño momento en su imaginación se pudo ver a Inko con una chancla azul en su mano con una mirada fría mientras sus ojos verdes esmeralda brillaban con intensidad. Esto mismo haría que un pequeño escalofrío recorriera todo el cuerpo del chico. Nejire, oh qué pena, yo que quería hacerte varias preguntas. Diría la chica inconforme mientras inflaba levemente sus mejillas. Mirio, jeje, bueno supongo que ya será en otro momento. Tienes cara de ser un buen chico, espero nos volvamos a ver en un mejor momento. Diría el rubio sonriente mientras se despedía agitando levemente su mano. Luego de eso Xavier voltearía la mirada para ver a Tamaki el cual al notar esto miraría rápidamente hacia otro lado algo nervioso. Xavier, también fue un placer conocerte a ti Amahiki.
Diría el chico sonriendo levemente al peliazul, este simplemente respondería moviendo algo nerviosamente su mano dando un pulgar en alto. En ese momento Xavier comenzaría a dirigirse lentamente hacia la salida. Pero justo en ese momento y en varias partes del supermercado se escucharía el mismo fuerte sonido. Xavier, ¿qué diablos fue todo eso? Diría el chico para sí mismo mientras miraba a su alrededor con una mirada seria en su rostro, pero antes de que pudiera reaccionar comenzó a escuchar fuertes gritos provenientes de la entrada del supermercado. Sin perder tiempo el chico corrió hasta dicho lugar, pero antes de llegar se escondió detrás de un estante puesto de que lo que vio fue algo que no esperaba ver en ese momento. En la entrada habían varios, por no decir muchos hombres armados, los cuales estaban apuntando a las cajeras y personas dentro del lugar, no solo eso sino que también habían cerrado las salidas y entradas del supermercado por completo. Xavier, diablos, ¿por qué esto tenía que pasar justo ahora? Diría el chico mientras se movía cautelosamente para poder ver mejor la escena. Mientras que por otra parte del supermercado podría verse como los futuros tres grandes de la UA se encontraban escondidos también detrás de unos estantes no muy alejados de donde se encontraba Xavier. Buenas tardes damas y caballeros. Me complace anunciarles que solo por el día de hoy serán parte de mi gran acto. Diría un hombre mucho más alto que todos los presentes, el cual vestía algo elegante, siendo un smoking completo con todo y corbata. Sus ojos eran de color dorado brillante, mientras que su cabello parecía estar pintado en varias tonalidades tales como azul y rojo, pero la más predominante era el blanco. Otra cosa característica de este hombre era que tenía una cicatriz en su rostro que iba desde su frente y pasaba por su ojo derecho y boca terminando en su barbilla. Verán mis queridos oyentes, el día de hoy he tomado el control de un supermercado, y a su vez he plantado bombas alrededor del mismo, no solo eso sino que también he puesto varios chalecos explosivos a los rehenes. ¿Serán los héroes capaces de detenerme antes de que se acabe el tiempo y estos chalecos exploten? Diría el hombre en un tono como si se tratara de algún presentador, esto mientras miraba a varias cámaras las cuales eran sostenidas por lo que podría decirse eran sus secuaces. Fue una toma perfecta Lord Byron. Diría uno de los que sostenían las cámaras a la hora mejor conocido como Lord Byron. Lord Byron, lo sé mi estimado compatriota, todas mis tomas son perfectas. Ahora solo falta esperar a que se presenten los héroes de relleno para así comenzar el verdadero espectáculo. Diría el hombre dramáticamente mientras extendía sus manos simulando lo que para él era una escena majestuosa a sus ojos. Xavier, me lleva la verga, ¿por qué mierda tenía que tocar un tipo tan loco? Bueno relájate, solo debo encontrar una salida y salir corriendo, estos imbéciles no podrán alcanzarme y estoy seguro de que los héroes se encargarán de este problema en cuanto lleguen. En ese momento y tal como si sus palabras fueran escuchadas por un ser divino el chico vio una oportunidad perfecta de escape. Las ventanas que ahora se encontraban rotas, él fácilmente podría saltar sobre los estantes hasta llegar a ellas y salir sin ser detectado ya que la mayoría de hombres estaba concentrado en la entrada del supermercado, era una oportunidad perfecta que no iba a desperdiciar. Por lo que rápidamente subió por los estantes, haciendo algo de parkour para llegar sobre el más alto, estando lo más cerca posible de la ventana para escapar. Pero justo en ese momento escucharía algo que haría que se congelara de golpe. Lord Byron, tenemos un problema, el público no es tan alto como el que tuvimos en el incidente del tren. Temo que la gente comienza a pensar que somos un simple teatro de segunda. Diría uno de los acompañantes de aquel hombre vestido tan elegantemente mientras revisaba en una computadora cuánta gente se encontraba viendo aquel video en vivo. Al escuchar aquello se llevó una mano a la barbilla de forma pensativa mientras cerraba por unos segundos sus ojos, solo para un segundo después abrirlos de golpe. Lord Byron, tengo la solución perfecta. Diría para luego dar una señal con las manos a sus acompañantes para que prendieran nuevamente las cámaras volviendo a transmitir en vivo. Lord Byron, buenas mis estimados televidentes, esta vez les tengo un reto aún mayor a nuestros queridos héroes. Por cada 5 minutos que pasen sin actuar, uno de los rehenes perderá una extremidad de su cuerpo, todo esto con el fin de hacer las cosas más emocionantes. ¿Qué les parece si comenzamos con la primera persona? Diría mientras hacía unas señas con su mano para que uno de sus secuaces tomara un rehén del montón siendo una mujer la cual procedieron a poner de rodillas en el suelo mientras ponían el brazo de la misma sobre el mostrador.
Luego de eso se pudo ver como uno de los secuaces de Lord Byron sacaba lo que parecía ser una gran y filosa katana, la cual preparaba para cortar el brazo de la mujer frente a todos los rehenes, los cuales solo podrían ver con horror lo que estaba a punto de suceder ante sus ojos. Con los futuros tres grandes podría verse como estos estaban a punto de actuar frente a esto. Pero antes de que cualquiera pudiera moverse, se pudo escuchar un fuerte ruido venir de los estantes de la tienda. En ese momento todos los estantes comenzaron a caer uno sobre otro, debido a que uno de ellos había sido empujado, haciendo que varios de los secuaces de Lord Byron quedaran atrapados entre estos y a su vez obligaría a los futuros tres grandes a salir de los estantes en los que estaban escondidos. Al caer los estantes también provocó una gran cortina de harina, ya que varias bolsas se rompieron a la vez, lo cual nublaba la vista de los presentes, siendo imposible ver quién era el causante de este acontecimiento. Pero las cámaras que aún seguían grabando junto a Lord Byron y los futuros tres grandes, los cuales miraban fijamente a un lugar en específico, podrían notar como una figura comenzó a hacerse visible entre aquella cortina de harina. Solo para que un segundo después pudiera verse que el causante de aquel desastre se encontraba ahora mismo parado frente a Lord Byron, siendo nada más ni nada menos que Xavier, quien miraba seriamente al villano frente a él, el cual a sus ojos podría ver la enorme figura de un gigante con un aura roja emanando de su cuerpo, al igual que sus ojos azul oscuro brillaban con intensidad. Xavier, eres un bastardo miserable. ¿Cómo te atreves a poner en juego la vida de estas personas para tus malditos caprichos?, diría el chico de forma amenazante mientras tomaba una firme postura de boxeador, mirando fijamente al villano frente a él, causando que éste se sorprendiera levemente por la gran presión que éste imponía con solo su presencia, pero aún más al ver la postura que éste tomaba frente a él, haciendo que el villano esbozara una gran sonrisa mientras miraba al chico frente a él. Lord Byron, parece que el espectáculo de hoy ha tomado un giro inesperado. Fin de cap. Le mando un gran saludo a Ark, quien fue el único afortunado en adivinar la pregunta colocada en mi comentario anterior en la comunidad. Si quieren ser saludados al final de los siguientes vídeos, pueden tratar de responder las siguientes preguntas. Como también pueden dejármelo en los comentarios. Solo saludaré a 3 personas por vídeo para dar más emoción al asunto, jeje. Sin más que decir, me despido.